Un educador que intenta enseñar sin inspirar a su pupilo con deseo de aprender está martilleando en hierro frío. Iniciamos con una frase reflexiva en torno a la educación. ¿Qué rol juega usted en la educación? ¿Un docente tradicional o un docente inspirador? Si ya tiene claro cuál es su rol, por favor compartirnos su experiencia. Y si por el contrario aún no ha encontrado su posición, recordemos un poco nuestro trasegar. Al hablar de la historia de la humanidad en cuanto a la adquisición de poder político y la expansión territorial, se hace alusión a las prácticas y estrategias de dominación adoptadas por los pueblos conquistadores durante la búsqueda del control económico y territorial sobre todos aquellos pueblos que por razones de diversa índole representaban una amenaza o poseían un estatus de inferioridad. Dentro de estas prácticas, las más evidentes corresponden a las guerras, las invasiones, la esclavitud y el genocidio, las cuales se encuentran ubicadas dentro del marco de lo que se denomina colonialismo. De acuerdo con lo anterior, desde la fundación de las colonias, los países latinoamericanos fueron víctimas de los actos violentos que trajo consigo el proceso de conquista. El colonialismo se impuso en las regiones americanas por medio de la violencia física. Los conquistadores utilizaron como vía de acceso al poder la tortura, los asesinatos, las violaciones, la quema y destrucción de elementos sagrados, y esto se refiere a la iconoclasia. Y junto a ello, el miedo y la opresión fueron las herramientas principales utilizadas por los europeos de la época para controlar el territorio y sus habitantes. Desde esa perspectiva se considera un patrón colonial a todos aquellos sistemas políticos, económicos, culturales, educativos y sociales de carácter hegemónico, eurocéntrico o norteamericocéntrico, que se toman como modelos o como puntos de referencia para ser implementados en los lugares y las poblaciones históricamente dominadas en las mismas esferas, en las económicas, políticas, sociales, culturales, educativas y demás esferas de la sociedad. La manera como la colonialidad del poder se vincula al capitalismo y la educación es por medio de la formación de personas que responden de manera efectiva a las necesidades del sistema. Para ello utiliza la escuela como una herramienta para poder moldear la personalidad, la conducta y los imaginarios de los educandos de modo que se adapten a las condiciones que desde el aparato de gobierno son propuestas para el desarrollo económico de la sociedad. Desde niños la escuela orienta a los estudiantes, orienta los roles que esos estudiantes deben cumplir y las funciones, y asimismo se estructura el poder social en función de ese sistema educativo y posteriormente en función del sistema económico. Por eso el capitalismo y la educación van ligados. Un ejemplo de ellos es el SENA. El SENA es una institución que prepara a estudiantes en nivel técnico y tecnológico. Prepara a los estudiantes para el desempeño laboral según la productividad de la región. Por supuesto, para asegurar también el futuro de la educación superior, porque si estudian un técnico o un tecnológico en el SENA, esto es homologable en la educación superior según las universidades con las que el SENA tenga el convenio a nivel nacional. Sin embargo, y sin referirme a que el SENA sea una institución educativa que no cumpla con los requisitos o con los estándares que pone el Ministerio de Educación, no es así, no quiero que malinterpreten, pero hay que tener claridad la formación que ofrece el SENA. El SENA forma para el hacer, el SENA forma según las necesidades productivas de la región y asimismo el SENA forma para que unos estudiantes o futuros técnicos y tecnólogos aporten a la región. Pero entonces ahora viene la pregunta, ¿todas las regiones y todas las ciudades
tienen suficientes empresas para que esos estudiantes del SENA vayan a hacer su práctica o su semestre productivo? ¿Será que hay empresas suficientes en archivo, en logística, en desarrollo de software, en técnico ambiental? Y por supuesto, ¿hay suficientes empresas para la inserción de la vida laboral de estos estudiantes? Pero devolvámonos un poquito. Entonces, estamos en el colegio donde los estudiantes están en una articulación colegio-convenio SENA, y de manera obligatoria los estudiantes deben escoger un técnico para hacer entre 10º y 11. ¿Estos técnicos son de gusto de esos estudiantes? Porque tienen que escoger de manera obligatoria. Estos técnicos están aportando al nivel cognitivo y al nivel crítico de estos sujetos carentes de necesidades educativas. Estos técnicos que ofrece el SENA de verdad aporta a la productividad de la región, o simplemente es una obligatoriedad que se debe cumplir a nivel educativo por llenar unos números que llaman indicadores o cumplimiento de metas. ¿Cuántos estudiantes continúan en el SENA haciendo su nivel tecnológico sencillamente porque les otorgan un beneficio económico, porque los subsidian? Y estos estudiantes y sus familias necesitan ese beneficio económico. La Ley General de Educación en Colombia, en el artículo 32, especialmente se observa la forma como la educación se encuentra supeditada a las exigencias del mercado en cuanto a la formación de los trabajadores. Este artículo, el 32, condiciona el sistema educativo a la oferta del capital humano de acuerdo con los requerimientos del sector productivo y de los servicios, lo cual indica que aquellas labores y saberes que no se encuentran dentro de la demanda del mercado laboral simplemente se dejan de lado para dar paso a la formación calificada en las especialidades que el sistema económico requiere. Así que el modelo de crecimiento económico adoptado por la Ley General de Educación en el artículo anteriormente descrito y en otros tantos como el 104, el 143, el 156, hacen relación a la jerarquía del sistema educativo, así bajo el discurso de formación para el trabajo, formación calificada e ingreso al sector productivo de bienes y servicios, se encuentra el trasfondo ideológico del desarrollo basado en los modelos y las teorías propias de los países industrializados, es decir, eurocéntricos. Otros aspectos adoptados del colonialismo son las problemáticas de exclusión presentes en el interior de algunas instituciones educativas del país, en donde los constructos ideológicos derivados de la colonialidad generan, por un lado, el rechazo por lo diferente. Por ejemplo, las costumbres, el manejo de jerarquías, el estricto seguimiento del currículo, y por el otro lado, la vergüenza por la identidad propia y la decadencia de la riqueza lingüística del país. Hablando de la riqueza lingüística, sabemos que en el país, en Colombia, prima el aprendizaje de un segundo idioma, particularmente un idioma extranjero, y ese idioma extranjero recae en el inglés, y son los parámetros del bilingüismo en Colombia. Y aquí se hace hincapié y se hace necesaria la consolidación y el fortalecimiento de la identidad lingüística y cultural para el sector educativo colombiano. Si bien es cierto que existe normatividad relacionada, hay desconocimiento y negligencia en su aplicación. Por lo tanto, se requiere visibilizar y resaltar la existencia de las lenguas indígenas y proponer estrategias didácticas para su enseñanza, evitando así la pérdida de dichas lenguas, invitando a los estudiantes a realizar un acercamiento a la diversidad y al diálogo intercultural. Una propuesta para ello es el manejo discursivo, que se convierte en el fundamento para la erradicación de la violencia verbal y el fortalecimiento de la capacidad argumentativa. Esto relacionado con los estudiantes. Entonces nosotros como docentes debemos fomentar esta argumentación y esta práctica discursiva para así erradicar la violencia verbal en un ambiente de respeto y de construcción de los imaginarios, de esos imaginarios racistas y modernizadores de la colonialidad, en donde la escritura es el máximo logro y expresión
de la sociedad. Continuando con las prácticas coloniales, se presenta la problemática relacionada con el papel de la religión, la concepción y la utilización del conocimiento como medio para invisibilizar la diferencia y homogenizar a ese estudiante. Colegios adscritos a alguna religión, católica, musulmán, adventista y otros tantos, los cuales limitan su currículo a concepciones religiosas. Por lo tanto, no se practica una libertad de culto, sino que se establece un régimen de creencias. Y si no se está de acuerdo, la solución es cambiar de centro educativo. Colonialismo puro instaurado en la educación. Se rechaza el que no acepta, se segrega al crítico y se manipula ideológicamente con el poder teológico basado en una divinidad superior. Aspectos normativos, lingüísticos, culturales, educativos, productivos, religiosos. En este último relaciono una experiencia en mi entorno laboral. Ya sabemos que para obtener un título profesional es necesario hacer una investigación, vincular un proyecto de grado. Tuve un estudiante que realizó su monografía de grado y presentó el tema de la iconoclasia. La iconoclasia como una práctica que no solamente se rige a lo religioso, sino que ha migrado su conceptualización y su práctica a las representaciones artísticas de manera civil, esculturas, bustos, monumentos, arquitecturas, solo por mencionar algunos. Entonces, en este caso, le asignaron una docente jurado y esa docente no aprobó la monografía de este estudiante por un aspecto: relaciones de poder, jerarquía, un docente autoritario, un docente que solicitó incluir en uno de sus apartados el tema del feminicidio relacionado con la iconoclasia, pero resulta que el feminicidio no era un objeto de estudio que se vinculara a la investigación que realizó este estudiante. Por lo tanto, el estudiante argumentó que no podía vincular el feminicidio porque no hacía parte de su proyecto y no era una línea que enfocara su investigación. Después de ello, el estudiante sustentó su trabajo de grado y la docente le asignó la mínima nota. Por supuesto, allí se entró en un proceso normativo, y más que normativo, en un proceso ético, por supuesto, a favor del estudiante. Un ejemplo más sobre el manejo de las relaciones de poder, sobre las jerarquías que están en el ámbito educativo y que está relacionado, por supuesto, con el colonialismo. Entonces, ¿esto será un docente inspirador? Recordemos la frase. Avanzando en este recorrido tenemos el neocolonialismo, prácticas relacionadas con la educación superior, con los objetivos de desarrollo que presentan una alineación en la gestión de calidad. Este nuevo colonialismo también tiene en cuenta la inclusión en la educación, que si bien se presenta como el eslogan de no dejar a nadie sin acceso a la educación, no aborda nuevas formas de exclusión generadas por el mismo Estado, acceso a la tecnología, inequidad o falencias en el PAE. En cuanto al aseguramiento de la calidad, esto nos lleva a la movilidad académica, lo cual flexibiliza la profesión docente, pero constituye un ataque a la contextualización educativa. Ahora, todo debe ser global. Otra práctica neocolonial es el financiamiento de la educación que recae en las entidades privadas, becas, subsidios de empresas nacionales, beneficios a multinacionales que construyen sinergias entre esas empresas y el Estado. Y por ello se piden ciertos ajustes al sistema educativo, aparentemente un beneficio, ¿o no? ¿Qué estará por debajo de ese aporte económico para mantener el derecho a la educación? Esto nos lleva a pensar en estrategias que contribuyan al pensamiento crítico tanto de docentes como de la comunidad estudiantil, motivar el proceso investigativo que permita el desarrollo de competencias y la mirada crítica de lo que uno sabe, de lo que uno hace y de la realidad cultural en la que se encuentra. Otra estrategia podría ser cuestionar lo establecido, asimismo revisar lo aprendido, fortalecer la autopercepción y la percepción del otro. Por último, repensar
la gestión institucional administrativa, con el fin de eliminar incompatibilidades entre las innovaciones pedagógicas y las viejas estructuras académicas.